Importante. El siguiente material no tiene como objetivo ser un divertimento, sino visibilizar un fenómeno para quien lo encuentre valioso o al menos interesante. De ninguna manera se busca entretener, así que teniendo en cuenta esto comenzamos. Saludos y bienvenidos a un nuevo trabajo sobre el tema de la transcomunicación instrumental y de la experiencia personal de quien les habla. Lo que hoy escucharemos tal vez tenga una importancia que nos es muy difícil de medir, porque podría significar cosas muy importantes, tal vez no para hoy, pero sí para un futuro, tal vez más cercano que lejano, para quienes estén interesados en estos hechos, en la fenomenología relacionada a la grabación de voces anómalas. Debo decir que las opiniones personales ante estos hechos que iremos conociendo creo que no tienen mucha importancia, al menos mis propias opiniones. Lo realmente importante que es, además, el motivo por el cual este material se está subiendo a internet de una u otra forma, es que al pasar el tiempo, lo que oirán quede como un registro para quien le sirva, y lo prudente y necesario es que una búsqueda haya desde el individuo, una reflexión individual de quienes se encuentren este material. Lo que sigue está disponible para su estudio. Los audios originales de ninguna forma pienso quedármelos como algo propio, y aunque es una experiencia personal, creo correcto que quien lo necesite y pueda analizarlos pueda acceder a ellos, siempre y cuando sea no para opinar, sino para analizarlos, corroborar que los hechos están allí. Los datos fríos no varían y eso debería por sí mismo constituir una prueba de que al menos el fenómeno no puede explicarse debido a que la casualidad se descarta por una simple y llana cuestión de probabilística y de porcentajes. No puedes obtener estos resultados porque casualmente se forman las frases, es así de simple, muchas de las inclusiones anómalas y así a la vez de complejo. No podemos explicar los hechos. El desencadenante de estos fenómenos no podrá ser explicado mediante los análisis que al menos hoy en día mantenemos como humanidad, pero sí corroborado el hecho tal vez más importante, y es que está allí, saltándose toda probabilidad esperable. Tarde o temprano, mientras el material exista, y seguirá existiendo aunque no esté presente en internet, si ocurriera algún hecho desafortunado, digamos con algún canal en donde el material esté alojado, sea podcast, video, etc., en algún momento será analizado y servirá de algo. De momento yo me siento en cierta forma obligado moralmente a compartir el material. Por supuesto, de la misma forma estoy también moralmente obligado a cuidarme de las malas intenciones. Lamentablemente siempre existirán intereses, por lo que el análisis debería estar en manos de personas competentes, neutrales y en capacidad de brindar un análisis totalmente imparcial, sin agregados de opiniones, así como yo no agrego mis opiniones, o al menos no afirmo nada, porque si no tienes seguridad, te mueves en lo hipotético, y definir un parecer personal como un hecho y difundirlo como una verdad absoluta es lo que tal vez nos lleva a que cualquier cosa que circule por los medios tome tanta trascendencia, mientras otras cosas tal vez mucho más silenciosas pero muy importantes casi pasen desapercibidas, al menos en un nivel masivo. Entonces se requieren datos, no ideas, no opiniones. El tema es realmente amplio. Hoy deberemos plantearnos a través de los hechos algo concreto. Alrededor del mundo, para quien no lo sepa, no solo existen personas que graban voces que difícilmente puedan ser explicadas por medios normales de análisis técnico, sino que tenemos otro grupo de personas distribuidas por todo el mundo que afirman tener una comunicación mucho más fluida con aparentemente quienes originan estas voces. Así, muchos alrededor de nuestro mundo afirman y muestran con sus resultados estar recibiendo aparentemente unas informaciones realmente muy difíciles de aceptar en un primer momento al menos. Ellos afirman que
los contactos estarían llegando desde unas coordenadas dimensionales paralelas y o posteriores a la que nos encontramos hoy, en donde se desarrolla lo que llamaríamos la vida física. En ese o esos otros lugares, si cabe el limitadísimo término, se desarrollaría una vida posterior de quienes han dejado el mundo físico. Así, diferentes capas de evolución harían que nos ubiquemos, por así decirlo, y para utilizar términos tradicionales, en diferentes moradas, en diferentes frecuencias, acordes a nuestro propio estado espiritual, como podamos entender este concepto cada uno. Así ocurre que se afirman cosas tan inesperadas para quien no está en el tema, como que hay un plano posterior a la vida física, en el que la gran mayoría de quienes estamos en la Tierra iríamos tras el cese de la vida material. En el imaginario colectivo solemos tener ideas de esa realidad paralela como una especie de paraíso, variando esto según cada persona y su forma de entender la realidad. Lo cierto es que se afirma que luego de ese paso, muchos de quienes vivieron en la tierra física pasan a un plano inmediatamente superior que podríamos entender como una especie de mundo similar a la Tierra, pero digamos purificado. En este momento me viene a la mente la denominación que ciertos pueblos originarios indígenas de Sudamérica le dan a ese mundo más limpio, sin dolor, particularmente los guaraníes. Ellos lo llaman la tierra sin mal. Miren ustedes qué término más significativo y qué bien definiría esto y cómo englobaría esa idea general de un mundo superior. Ellos lo llaman a ese mundo luego de la vida física la tierra sin mal. El concepto del paraíso luego de la vida física, donde se conserva lo bonito, digamos, de este mundo y lo desagradable de alguna forma no tiene lugar allí. Un mundo anterior a la Tierra, entonces, un mundo no sujeto a los cambios y procesos de lo que llamamos materia, por lógica, anterior a la formación de nuestro mundo. Podría ser no el reflejo positivo y mucho más perfeccionado de nuestra Tierra, sino que tal vez lo que realmente es más coherente y pocos piensan y toman en consideración es que nuestro mundo material y físico, sea el reflejo en realidad densificado de ese otro, y por eso las cosas son tan parecidas y no al revés, como una capa de cebolla que desde un centro tiende a expandirse. Entonces, tendría más coherencia el hecho de encontrar un mundo al otro lado de la vida material que sea como este. No es ese mundo similar al nuestro actual, sino que este mundo actual, material, posterior al más armonioso, si se quiere ver así, que tiene fin, es un reflejo de lo que está, por así decirlo, más arriba. Pensando en esto, podemos tal vez centrar nuestro ángulo de visión intelectual de una forma tal vez más cómoda para entender como posibilidad lo que sigue. Son afirmaciones difíciles de aceptar, incluso como posibles para muchos, pero es lo que dicen muchos transcomunicadores en nuestro planeta. Según ellos, se les ha dicho que incluso al otro lado, aunque el concepto de tiempo y espacio es muy diferente y casi incomprensible para nosotros aquí en el mundo, de la misma manera que una persona ciega de nacimiento no podrá desarrollar una idea sólida de lo que significan los colores porque no los ha experimentado, así también ocurre que a pesar de no ser la materia como la que conocemos en nuestro mundo, sí que las cosas en ese nivel posterior inmediato al mundo físico, hay cosas tan diríamos nosotros impensables en un reino espiritual, no físico, y es que no sería un reino no físico, sino de una física diferente, como por ejemplo laboratorios, instalaciones similares a las de la Tierra, encargadas sobre todas las cosas de la tarea de perfeccionar desde allí y hacia aquí la comunicación entre dimensiones, de tal manera que un día los que ya no están con nosotros en el reino que llamamos físico y los que estamos aquí, podamos conectarnos mediante medios tecnológicos y comprendamos así que la vida sigue y con ello un cambio total de los paradigmas y valores que hoy tenemos. Si hay algo que evitar en este mundo para muchos, sin duda alguna, será entonces que nos aseguremos de que las cosas siguen más allá de los nacionalismos, del deporte, la moda, la economía, etc.
realmente es comprensible que en ciertas personas haya interés en que no despeguemos los ojos del partido del fin de semana y las actividades de las estrellas populares. Tal vez esas estrellas evitan que muchos comiencen a mirar las verdaderas estrellas, levantando la mirada y el corazón a las alturas. Reflexiones aparte, volviendo al tema, ciertos experimentadores que afirman estar en contacto con esta otra realidad nos cuentan cosas tan increíbles, aunque no descabelladas, como que desde el otro lado, a través de la transcomunicación instrumental, se les dice que muchos hombres de ciencia y personas afines en vida, mientras estaban en la vida física, a la búsqueda de la trascendencia y la comunicación entre realidades, se encontrarían al otro lado de la vida trabajando para lograr un avance en la comunicación interdimensional. Así, por ejemplo, nos encontramos que Nikola Tesla, tal vez el gran genio al que le debemos mucho más de lo que creemos y notamos, el padre realmente de muchas de las tecnologías de las que hoy gozamos e incluso de otras que tal vez aún ni siquiera hemos comprendido, pero comenzamos a vislumbrar y de las que él tenía cierta noción. Luego Edison, Marconi y otros, así como también quienes investigaron en vida física el fenómeno de las denominadas psicofonías y otros métodos de obtención de imágenes, incluso de aparentemente otras realidades, se encontrarían allí trabajando con el mismo fin, con quienes están aquí intentando lo mismo. En lo personal, lo que hoy conoceremos son resultados que he obtenido y que han sido inesperados, pero que, repito, más allá de cualquier opinión personal, mía o de otros, muestro porque ocurre así. He obtenido indicios de que, por ejemplo, Tesla, sobre todo Tesla, así como transcomunicadores fallecidos ya en la Tierra, estarían efectivamente de alguna forma intentando perfeccionar la comunicación. No quiero extenderme más, así que vamos a los audios. Antes quisiera hacer notar que la calidad no siempre es buena, que hay que afinar el oído, debido a que no siempre puede quitarse el sonido soporte de forma efectiva, porque recordemos que las voces aparentemente se forman, si no salen de la radio, a través del sonido soporte formado por vocalizaciones humanas totalmente desmenuzadas. Para entender esto, debo recordarles que en la primera parte de este trabajo encontrarán las explicaciones sobre el método de obtención de las voces. Es, creo, importante entender esto para poder darle un contexto a los sucesos. Así que muchas voces y frases se encuentran entretejidas con residuos sonoros, con otros pequeños rastros de voz humana, lo cual dificulta una audición perfecta, o al menos cómoda, pero sin embargo, los ejemplos que pondremos en la mayoría de los casos son audibles de forma cómoda. Indispensable o casi indispensable oír con auriculares y tener en cuenta que lo que en un dispositivo puede oírse clarísimo, en otro por las diferentes configuraciones de sonido puede ser casi inaudible y viceversa. Así que de no oírse bien al momento de reproducir algún archivo sonoro, se recomienda hacerlo a través de otro dispositivo si es posible. Ahora sí, comencemos. Comenzamos con la muestra de archivos sonoros en los cuales las voces de origen anómalo hacen referencia a Konstantin Raudive. Él fue una personalidad muy notoria en el ámbito del estudio de las voces paranormales. Nació el 30 de abril de 1909 y falleció el 2 de septiembre de 1974. Konstantin Raudive fue escritor, fue filósofo y psicólogo letón y fue discípulo nada más y nada menos que de Carl Gustav Jung. Así que es una pequeña introducción para quienes no tienen idea de los datos puntuales sobre esta persona, y cualquiera que quiera indagar con más profundidad al respecto podrá hacer una búsqueda breve en internet y así hallará muchísima información sobre su trayectoria y su vida. Para empezar, escucharemos una intrusión anómala sonora en la cual podemos identificar claramente el nombre Konstantin. Es digno de mención el hecho de cómo es la pronunciación de este nombre. Nótese que dice Konstantin, tal como pudiera esperarse de un idioma extranjero. Lo escucharemos a una velocidad normal y luego un poco más lenta.
En esta oportunidad escucharemos también el nombre Konstantin. En este caso puede pensarse que el origen que produce esta voz tuvo dificultad para expresar el término de forma completa y posiblemente a lo último, en la última parte de la voz, se distorsiona, pero aún así, aunque se mezcla también con el sonido de soporte, así que hay que agudizar el oído, sí que se puede suponer que algo tuvo intención de nuevamente nombrar a Konstantin. Así como en el caso anterior, el acento al momento de pronunciar la letra S de Konstantin tiene un matiz, digamos, de una lengua extranjera. Esto también es interesante. Se muestra en velocidad normal y luego un poco más lenta. Así como en la anterior vez, podremos escuchar ahora lo mismo, una voz que dice o intenta decir Konstantin y sin embargo al final de la voz esto se distorsiona, la voz de alguna forma pierde potencia y se deforma. Se comprenderá la mayor parte del nombre que pretende pronunciar. Lo escucharemos a velocidad normal y luego a velocidad reducida. En esta oportunidad habrá que agudizar un poco también el oído. En realidad son 3 voces repitiendo la misma respuesta. En este caso, 3 voces diciendo el nombre Konstantin. La más clara es la del medio. Así que podremos escuchar, si agudizamos el oído, recomiendo escuchar varias veces esta inclusión. La primera se escucha relativamente mal, débil. Aparentemente una voz intenta decir Konstantin. La segunda es cuando yo digo Konstantin. Esta voz aparentemente femenina y la más clara también se escucha que dice Konstantin. Cuando yo digo la misma palabra, una voz femenina dice Konstantin. Y al final de este extracto de audio también otra voz dice Konstantin. Repito, es difícil de oír, así que habrá que agudizar mucho el oído y escuchar tal vez varias veces, pero la voz del medio, la que habla sobre mi propia voz y repite la misma palabra, es, creo, bastante clara. Lo escuchamos.
Pueden decir Konstantin. 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 Ahora escucharemos en lugar de Konstantin una voz que pronuncia su apellido. Escucharemos entonces una voz que dice Raudiv. La oiremos en velocidad normal y luego un poco más lento. Ahora escucharemos otra inclusión muy difícil tal vez de escuchar para muchos, tal vez otros la escucharán más claro, pero bueno, básicamente no se ha podido limpiar más sin distorsionar la voz, debido a que se forma modulando el sonido de fondo, que son, como ya hemos dicho antes, vocablos humanos totalmente desmenuzados de tal forma que no hay ningún tipo de palabra completa, no puede darse de ninguna forma. Escucharemos una frase que responde a mi pregunta sobre si Konstantin Raudive se encuentra allí. Esta voz responde, si podemos lograr oírla entre el murmullo de fondo, vivo está, dice vivo está, separado digamos en tres partes, cosa que también es común. Las voces no siempre pueden formar las frases cuando son un poco largas o cuentan con más de una palabra de forma íntegra, todo en una vez. Entonces algunas veces ocurre que se separa, diríamoslo así, en sílabas. Así que intentaremos escuchar esta voz, puede generar algún tipo de dificultad, pero así como en alguna anterior he dicho también, antes que no esté prefiero ponerlo a la disposición de ustedes. Es el momento de referirnos a Nikola Tesla. Tesla, para quien no lo sepa, difícilmente no lo sepan, pero bueno, él fue un inventor, ingeniero mecánico, ingeniero eléctrico y físico. Su origen es serbo-croata. Se lo conoce sobre todo por sus numerosas intervenciones en el campo del electromagnetismo. Él nació
el 10 de julio de 1856 en Croacia y fallece en Estados Unidos el 7 de enero de 1943. Tal vez este hombre es una de las figuras de nuestra humanidad que más ha contribuido al avance de la tecnología, sobre todo en el campo, como dijimos, de la electricidad, y posiblemente se haya adelantado a su tiempo de tal forma que hasta el día de hoy podríamos decir que algunos de sus inventos y sus ideas aún nos quedan chicas como humanidad, y para ser aprovechado todavía debemos estar esperando a un futuro en el cual las energías sean vistas en general, no solo la eléctrica, de otras formas más completas, tal vez más complejas incluso. Siguiendo, ahora presentaré una inclusión anómala de sonido, una voz que nos dice, al momento de yo consultar sobre otra personalidad famosa en este y en otros temas, una persona muy importante del cual hablaremos luego, el padre Landel de Moura, yo pregunto por esta persona y, sin embargo, una voz lo que me responde es Nikola Tesla. Lo escucharemos en velocidad normal y luego un poco más lento. En la siguiente voz podremos escuchar la voz de quien les habla, preguntando si está Nikola con ustedes. Una voz responde, está Nikola, Tesla. Esto mezclado nuevamente con el sonido de fondo, por lo que se hizo necesario hacerle una limpieza para que sea audible con mayor facilidad. Aún así, se escuchará la voz anómala y mi propia voz por sobre el sonido de fondo, así que habrá que agudizar el oído para escuchar esto, pero confío en que podrá ser audible para la mayoría de las personas. Entonces, ante la pregunta mía, una voz responde, ¿está Nikola, Tesla? ¿Está Nikola Tesla con ustedes? 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 En el siguiente audio podremos oír como respuesta el nombre Nikola ante mi pregunta nuevamente sobre si allí se encontraba el padre Landel de Moura. Curiosamente, se obtiene la misma respuesta en otra ocasión. Alguien menciona a Nikola. Lo oiremos a velocidad normal y luego un poco más lento.
En la siguiente inclusión sonora anómala podremos escuchar una voz que dice presente está en respuesta a si se encontraba allí Nikola Tesla. Oiremos una voz primero en velocidad normal y luego un poco más lento que, como he dicho, dice presente está. 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 Oiremos otra voz que dice Tesla. La oiremos en velocidad normal y luego un poco más lento. Creo no equivocarme si digo que esta voz se filtra en un momento en el cual yo doy la posibilidad a quien sea que quiera comunicarse o a lo que sea que pueda comunicarse para decir lo que quiera decir. Entonces se filtra esta voz que dice Tesla. Estemos atentos también a la pronunciación. Dice Tesla, una pronunciación bastante atribuible al idioma inglés. Tesla. 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 Ahora oiremos nuevamente dos voces que en ocasiones diferentes pronuncian el apellido Tesla. En la siguiente inclusión anómala podremos percibir mi voz que pregunto, ¿alguien puede decir su nombre? Y una voz se filtra y pronuncia el nombre Nikola. Oiremos el audio completo y luego solo la voz anómala, en una velocidad un tanto reducida. ¿Alguien puede decir su nombre? ¿Alguien puede decir su nombre?
¿Alguien puede decir su nombre? ¿Alguien puede decir su nombre? ¿Alguien puede decir su nombre? Ahora escucharemos otra vez una voz en la cual, al yo decir que pueden tomarse el tiempo para expresar lo que necesiten, dice nuevamente una voz: Nicola. Lo escucharemos en velocidad normal y luego un poco reducida. Nicola. 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 En esta oportunidad pregunto si pueden decir como signo de inteligencia, de que me están comprendiendo, de que la causa tiene una fuente inteligente, si pueden decir la palabra Tesla. Lo que responden es Nicola. Cabe destacar el hecho extraño de que al principio, cuando comenzaron a llegar indicios relacionados a Nikola Tesla, lo que llegaba siempre era el nombre Nicola. No llegaba el apellido Tesla. Siempre eran voces que repetían la palabra Nicola. Y luego comenzaron a llegar los apellidos Tesla e incluso algunas veces Nikola Tesla. El siguiente audio tiene una característica muy especial, al menos lo es para mí. En el momento yo de preguntar si Nikola Tesla seguía trabajando a favor de la transcomunicación instrumental para lograr una comunicación entre quienes ya han fallecido en la Tierra y nosotros, los que aún estamos aquí, se escucha una voz que responde: sí, claro, aquí. Pero debo hacer notar algo muy interesante. Al momento de decir sí, claro, entre la palabra claro y aquí, se escuchará el típico sonido de desconexión y conexión de un dispositivo en un ordenador, en una computadora. Esto ocurrió debido a que mientras llegó la respuesta, entre esas dos palabras, entre claro y aquí, se desconectó de alguna forma el mouse. El mouse dejó de responder y el sistema operativo hizo el típico sonido de cuando algo se conecta o se desconecta. Entonces escucharemos que entre la voz, cuando dice sí, claro, notaremos el típico ruido del sistema operativo, de un sistema operativo que, bueno, no quiero nombrarlo por cuestiones que podrían traer problemas legales, porque nunca se sabe en este momento o en el futuro. Y bueno, luego del claro se escucha este sonido porque se desconecta solo, cosa que nunca ocurrió más. Se desconecta el mouse y
vuelve a conectarse. Es curioso porque hablando de Tesla y de cuestiones tecnológicas e incluso eléctricas, porque hablamos de la conexión, es interesante realmente este punto. Así que bueno, espero que puedan oírlo. Será una voz que dice sí claro aquí. Y luego de decir sí claro podrán notar un típico sonido de conexión y desconexión de un dispositivo en un sistema operativo muy usado. Lo escucharemos en su velocidad normal y luego un poco lento. Nuevamente pregunto si el padre Landel de Moura está trabajando allí y una voz responde Tesla. Escucharemos este audio en velocidad normal y luego un tanto reducida. Tesla. 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 Esta es una respuesta curiosa. Seguía preguntando también en otra oportunidad si podría decirnos algo Landel de Moura. Nuevamente una voz haciendo referencia a Nikola Tesla dice en idioma inglés y con pronunciación marcadamente en idioma inglés, dice and Tesla. Al final de el apellido Tesla, de cuando pronuncia Tesla, hay que estar bastante atento porque se filtra el sonido de fondo usado que no se pudo eliminar correctamente. Así que habrá que estar atento. Angela. 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 Ahora unos audios referentes al padre Roberto Landel de Moura. De él tenemos, si es que estás mirando en este momento un video, tal vez sabrás que tenemos sobre esta persona un video especial hecho. A él se le atribuye el verdadero desarrollo de una transmisión radial mucho antes que cualquier otro con más renombre, digamos.
que este sacerdote. Roberto Landel de Moura fue un inventor y sacerdote brasileño quien demostró públicamente una transmisión de la voz humana el 3 de junio del año 1900. Él nació el 21 de enero de 1861 en Porto Alegre y su fallecimiento fue el 30 de junio de 1928 también en Porto Alegre. De él se hablaba que tenía un gran interés por la comunicación interdimensional con aquellos que ya habrían fallecido, y hay un rumor bastante interesante el cual decía que en determinado momento de su vida, estando él ya retirado de la opinión pública y dedicándose al sacerdocio, él tenía una especie de cajita de la cual salían voces ya en esa época, y se cuenta que él tenía conversaciones con dichas voces. Así que invitamos a ver el video que hicimos al respecto sobre esta muy interesante persona. De él también se dice, hoy por hoy, algunos transcomunicadores sostienen que él es uno de los principales encargados, al menos para las regiones de habla portuguesa, más que nada en Brasil, para la transcomunicación instrumental, junto con Nikola Tesla. En el siguiente audio podremos escuchar dos voces, no solo una, sino dos, respondiendo a una misma pregunta. En esta pregunta yo digo si el padre Landel de Moura está trabajando allí a favor de la posibilidad de una comunicación entre dimensiones. La respuesta es primero alguien que dice sí, está, y otra voz, aparentemente un tanto más juvenil tal vez, que responde o afirma está. O sea, escucharemos una voz que dice sí, está, y otra que dice está. La escucharemos ya limpia, con una reducción del ruido de fondo, que en ese caso era mayormente el zumbido que generaba la radio, justamente, el ruido blanco de la emisora de radio en onda corta. En esta ocasión escucharemos una respuesta afirmativa ante mi consulta sobre si el padre Landel de Moura estaba allí trabajando por la comunicación entre dimensiones. Una voz responde claramente sí. La escucharemos en velocidad normal y luego un tanto reducida. Creo que lo dejaremos por aquí en esta parte, pero muy pronto estará disponible otra entrega
con aún más material referido a otras personalidades relacionadas al tema de la transcomunicación instrumental y lo que aparentemente podría ser un indicio de contacto con ese otro lado, lo que es ya terreno al menos hoy por hoy de hipótesis. Debo decir que aun cuando no se pueda asegurar el origen de los hechos, no cabe duda alguna sobre el gran interés que debería generarnos. El plantearnos que estén buscando desde el otro lado de la vida, tal vez, un encuentro entre los que partieron y nosotros, es una posibilidad muy a tener en cuenta. Tal vez poco a poco las cosas vayan aclarándose. Mientras tanto, para despedirnos, una última inclusión anómala que se refiere justamente a esto último que hemos dicho. Al yo preguntar sobre si me podrían brindar algún tipo de consejo sobre cómo mejorar la comunicación, una voz deja en claro sus aparentes intereses. La voz dice: por eso quieren hablarte. O tal vez dice: por eso quieren hablar. Con esa última muestra me despido, gracias por haber estado allí. Si crees que esto es valioso, por favor compártelo libremente. Muchas gracias, que estén muy bien y hasta muy pronto.